Bien, pues hola a todos, todas, bienvenidos a este último módulo del Tratado Existencial. Y ya normalmente alguien va a directo. Venga para hacer pruebas de audio que espero que... Bien, pues nada, este quinto módulo correspondiente a nuestro entorno natural y al código moral o alguna regla, alguna referencia podamos tener a nivel existencial, parte de lo que hemos dicho, diciendo, pero bueno, de tipo regla de conducta, de convivencia, etcétera, pues ese es el también voy a abordar en este módulo. En el programa, estos dos temas, el entorno natural, el código o referencia moral, eran el 4 el módulo 4 y el módulo 5. Los he unido en este único módulo, ya que, bueno, como habéis podido comprobar o como se puede comprobar a lo largo del curso, en el primer módulo abordamos nuestra característica existencial, en el segundo nuestras dimensiones existenciales, en el tercero el modelo existencial a nivel personal, individual, que podemos aplicar, y en el cuarto la guía existencial a nivel de el entorno social, es decir, a vivir en conjunto, ¿no? Em, Creo que es más que puede, bueno, aparte de que cada uno de los temas, ya veis que tienen su enjundia y su contenido y merecían la pena esos tiempos, esos módulos dedicados, lo mismo que estos que vamos a abordar hoy un poco más apretados, al ser dos en un módulo, pero quería dejar bien establecido el tratado existencial a nivel individual, con los tres primeros módulos a nivel social en el cuarto, que creo que es lo más importante, aunque esto que vamos a ver hoy tampoco, eh, no sé qué orden de importancia, si es más, si es menos, porque también relacionarnos con nuestro entorno, que no el social, sino también el entorno natural, pues también tiene su importancia existencial, como vamos a ver, ¿no? Bien, sin más preámbulos, voy a pasar a compartir el mapa de exposición que utilizo para... ¿Dónde estaba esto? Compartir. Para que podáis seguir la incidencia la incidencia que de lo del creo que se está compartiendo ya. Aquí vemos la condición humana y el entorno natural. Lo primero, los módulos vistos previos del tratado, como os he explicitado hasta ahora. Y aquí tenía, claro, el año pasado era el módulo cuarto, hoy, como ya os he explicado, en la relación con el entorno no humano, hemos visto hasta ahora, hemos estado centrados en nosotros, ¿no? A nivel individual, nuestra característica, y a nivel de especie, nuestra característica evolutiva, nuestras dimensiones existenciales, nuestro modelo existencial, nuestro modelo o guía de convivencia centrado en lo humano, ¿no? Pero también, también vivimos, también existe lo no humano, es el entorno no humano, que es lo que vamos a abordar en esta otra, en esta primera parte del módulo 5, aunque yo repito, en el año pasado estaba en el módulo 4. Aquí, como se puede observar, hay una preocupación por el estado del planeta que es evidente, ¿no? En cuanto a, vamos a ver, ya lo del cambio climático, pero está todo el tema de las extinciones, está todo el tema de la contaminación, está el tema de la salud
pero no la salud a nivel corporal, sino también la salud a nivel del entorno, como vamos a referir, etcétera, etcétera. Estamos en una mala relación con la naturaleza, a pesar de que provenimos de ella. Es la madre naturaleza, ¿no? Es como el hijo que le pega a la madre o va contra su propia madre. Por ponerlo de una manera gráfica, la situación a la que pretendo describir, ¿no? Esto se inscribe en un debate que ya viene de lejos, el de cultura versus naturaleza, un enfrentamiento que a mí me parece completamente interesado, me parece completamente fuera de lugar porque no es contra la naturaleza, no es, no es la cuestión de esa domesticación, como predicaba Francis Bacon ya, padre del inventor del método científico, pero que desde la Ilustración y con todo después la industrialización, la revolución industrial, en fin, nuestra capacidad, todo lo que la ciencia nos ha aportado, pues nos creemos superiores y bueno, la obtención de recursos hasta una extenuación, una aniquilación de lo que son tierras, aguas, aire, animales, etcétera, que creo que nos está llevando a no creo, no, pues, yo y muchísima gente, incluida la ONU, como vamos a ver en los informes, a un precipicio existencial. Por eso que, por mucho que nos apliquemos a nivel individual, como en los módulos 1, 2, 3 y 4, que esa era la intención, ¿no? Que nos conociéramos desde el punto de vista existencial, nuestra característica, nuestras dimensiones, de poco vale si la casa, donde habitamos, pues lo destruimos y esto se va a, como se suele decir, no hay planeta B, ¿no? Aquí en el debate de cultura versus naturaleza, pues repito, es un debate histórico, desde el dominio de lo animal, ¿no? Querernos diferenciar respecto a los demás animales, porque nosotros, bueno, hay el don divino, las religiones, y esa cuestión, todo lo que sea, desde la sexualidad, desde la risa, acordaros del nombre de la rosa, ¿no? La película, bueno, la novela de Humberto Eco, ¿no? El libro de Aristóteles sobre la risa era el que estaba prohibido, el que estaba envenenado para que no accediesen a ese pecado, como, pues, bueno, el concepto de pecado, que os voy a decir, ¿no? la- Desde los pensamientos hasta las acciones, bueno, pero sobre todo ese enfoque, esa diferenciación, esa referencia de bueno, todo lo que fuese la naturaleza, cosas que nos han llevado a una asepsia, como voy a exponer aquí, ¿no? Desde las alergias, desde en fin, el tema de la zoonosis, mm, metiendo a cantidad de animales en espacios reducidos e insalubres donde se contaminan y eso después pasa también a los humanos, como se está comprobando, como ha sido el COVID o la COVID en 2020, etc., 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 ¿no? La cultura, eh, en cambio, es lo artificial, como dice Harari, entre otros, Yuval Noah Harari, pero que es algo de fácil de entender, ¿no? Nosotros somos los que estamos artificializando con nuestros valores, nuestras creencias, nuestros ritos, nuestras costumbres, estamos convirtiendo en cultura, que no, por supuesto, no es nada peyorativo, pero está lo natural y vamos a ver que de lo natural salen desde todos los productos, toda la farmacopea que conocemos, viene de la naturaleza o, en fin, otras soluciones como vamos, la biomimesis y demás, como todo está, de hecho, nuestros avances científicos es a base de descifrar la propia naturaleza desde lo más microscópico a lo más
macroscópico. Eso no quiere decir que esa artificialidad sea mejor que la naturalidad, lo natural, ¿no? Podríamos meternos en un debate fácil de la comida artificial versus la comida natural. Fácil de resolver, ¿no? Pero así en múltiples aspectos, ¿no? Lo que sí nos está llevando a esa cultura como un proceso de desnaturalización, de alejamiento de la naturaleza que, repito, claramente nos está perjudicando, y por eso yo abogo a un reencuentro, no vivir de espaldas a la naturaleza, sino con la naturaleza, que de ahí procedemos, y será mejor llevarnos bien con ella por todos los aspectos. La casa donde esté mm, mal, o con donde se habite mal, pues eso, con huracanes, con terremotos, con tsunamis, con danas, con inundaciones, con subidas de temperatura, deshielos, etcétera. Supongo que hasta ahora en el Holoceno, en estos 10.000 años que hemos vivido, que han permitido el desarrollo de la agricultura precisamente gracias a una estabilidad climática, las estaciones del año, las primavera, verano, otoño, invierno, que se sucedan con una periodicidad y un ritmo adecuado. Eso es lo que permitió el desarrollo, el mayor desarrollo de nuestra especie, precisamente. Es el periodo conocido por Holoceno, son los últimos 10.000 años después de la última glaciación, y eso nos lo estamos cargando con la subida, con el calentamiento global, que si pasa del grado coma 5, pues dejaremos de estar en ese periodo de clima estabilizado, o con una periodicidad que permite, pues eso, entre otras cosas, la agricultura y no estos sobresaltos que ya empezamos a tener últimamente, como bien sabéis, ¿no? Como digo, en el punto es posible, o bien nos enfrentamos o vamos de espaldas y de lucha, de explotación o contra, ¿no? Desde con el que decía antes, la asepsia de no contar con los animales, en fin, desde nuestras fobias hasta no sé si lo pongo por aquí, el ejemplo de Michael Jackson, ¿os acordáis? Todo embozado, todo en sus manos, la decoloración de la piel, los guantes, tal, claro. Sabemos que tenemos los microorganismos, pero precisamente la convivencia siempre dentro de un orden fue lo que nos permitió. Por eso el descubrimiento de las vacunas, cuando, ay, no me sale el nombre del científico que vio que en las granjas no se contaminaban, no tenían la viruela, y era porque ese contacto con las, en este caso las vacas, de ahí viene lo de vacuna, y que ese contacto los inmunizaba, ¿no? Pues indudablemente, esa abscesia, ese separarnos, como por ejemplo es el caso de las ciudades, ¿no? Rodeados de hormigón, etcétera, etcétera. En cambio, como también vamos a ver, 9 millones de muertes se deben a la contaminación atmosférica que creamos con nuestros humos, con nuestras calefacciones, la contaminación del aire, industrias, etcétera. Entonces, no estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Como os decía Francis Bacon, ya en el siglo XVII comentaba esa dominio, incluso hablaba de esclavizar la naturaleza, y fijaros, desde un púlpito como es el método científico, como es la ciencia. Y esto pues se tomó bastante, por decirlo de alguna forma, a rajatabla, ¿no? Y ya desde el punto de vista científico, aunque arrancaba de aquella la ciencia, pero que se abogue por esa explotación, por esa dominación, pues os podéis imaginar a o qué concepción ha dominado en nuestra cultura, precisamente con respecto a la naturaleza. Del sistema económico con la explotación de los recursos naturales, bueno, qué deciros, ¿no? Lo que hablaba antes, tierra, mar y aire, ¿no? La pesca, la sobreexplotación, la, todo lo de los abonos minerales, la falta de polinización, las abejas, bueno, cantidad.
todo lo de las explotaciones petrolíferas, gasísticas, los recursos minerales, la deforestación para plantar pues palmeras para conseguir el aceite de palmera, cantidad, bueno, todo lo que hablaba antes de también a nivel ganadero, etcétera, pues nos está llevando a esta situación, ¿no? Aquí no tenemos referencias de una apuesta por la naturaleza hasta ya en prácticamente el siglo XVIII, finales del XVII, con Rousseau, la Naturphilosophie, que también Friedrich Schiller, hablaban pues de esa vuelta un poco bucólica, si queréis, un poco bien, inocente o un poco idealista, pero que ya apuntaba hacia una deriva que estábamos teniendo y que se ha producido, que se ha acentuado muchísimo con respecto a ese enfrentamiento, a esa espalda hacia la naturaleza y Rousseau desde la educación hasta nuestra forma de tratar a la naturaleza, etcétera. Yo os repito, Friedrich Schiller, pues hablaban, pues eso, de mirarnos en el espejo, más que darle la espalda, mirarnos en el espejo de la naturaleza, porque desde donde hemos salido es de donde podemos seguir aprendiendo, como se demuestra día a día en todos los descubrimientos que vamos haciendo, ¿no? De esto desde el siglo XVII, pero bueno, ha predominado, por supuesto, la industria, la economía que os voy a contar, ¿no? Y eh, digamos que hasta los movimientos ecologistas del animalismo, el vegetarianismo y tal, digamos que no ha habido, yo qué sé, hasta Greenpeace, por decir alguna, por ponerlo una señal, no se ha tenido no se ha encendido esa voz de alarma que hoy en día, pues, incluso pues el negacionismo y todo eso, sabéis que bueno, hay quien sigue defendiendo pues esa explotación inmisericordia o esa incluso aniquilación o bueno, todas estas cuestiones en contra de la naturaleza. En cambio, pues aquí tenemos, fijaros, no caben en el de los problemas relacionados eh, con esta relación, mala relación, ¿no? El cambio climático, como pone ahí los informes de la ONU, repito, hay veces que incluso expertos o gente que trabaja con medios naturales, con animales, y etcétera, negando lo del cambio climático cuando cada informe son 6 años, son 12 me parece que ya van 12 informes, si no me equivoco, no sé, 6 años, 6 por 12, no, tiene que ser menos. No sé si eran 9. Bueno, cada informe consta de 12.000 artículos científicos de ciento y pico, 146 países. O sea que no vale decir que es una cosa de ideología o que estamos hablando de un organismo multinacional o plurinacional. Estamos hablando de informes científicos, 12.000 por cada 6 años, 12.000 informes. O sea, estamos hablando de más de 120.000 informes o por ahí, científicos, repito, de varios países, insisto, y que coinciden en que se está produciendo un cambio climático que va a traer, y ya está trayendo consecuencias desastrosas, pues no sé dónde está, bueno, pues, sí que podemos saber dónde está el problema, como siempre, en el becerro de oro, ¿no? En el materialismo, en el dinero, en el seguir forrándose algunas partes gracias a los negocios, sobre todo, como vamos a ver ahí, las petroleras en 1970 conocían ya, como se ha demostrado, de que ellas subieron, por ejemplo, en las perforaciones en el mar, previendo, preveyendo la subida,
Ya en 1970, ya se adaptaron por diciendo, hoy aquí pues vamos a defendernos de esto. Es decir, tenían informes y tenían conocimiento, mientras que con la otra negaban que esto, el CO2 o el consumo de combustibles fósiles estuviesen incidiendo, porque claro, es un negocio. Y aquí, básicamente, aunque sea muy sencillo, y perdonar que lo haga así tan sencillo, pero en un medio académico, pero vamos, muchas veces lo sencillo es también lo que se transmite. Aquí o es la pela, o sea, es el valor económico, o es el valor de la vida. Así de claro, apostemos, ¿no? Tenemos ya pruebas de hundimiento de inundaciones de ciudades costeras como en Yakarta, Osaka, Miami, Río, Laos. De hecho, Nueva York está planteando denunciar a todas estas, la, la inundación que hubo pues, de aquel huracán, creo que fue en el 2012. Bueno, aparte de las muertes, las consecuencias económicas, etcétera. Y entonces ahora, claro, como se sabe que las petroleras, insisto, Exxon, entre otras, la Shell, etcétera, conocían estas consecuencias, pues están iniciándose pleitos contra, porque esos gastos, y bueno, las obras, están previstas unas obras en las ciudades. Bueno, por ejemplo, Yakarta, la capital de Indonesia, ya se está trasladándola a la capital. Trasladar una capital entera, una capital, porque se está inundando, ¿no? En los lagos de Chicago también, por cierto, con los lagos Michigan famosos, también hay con el deshielo pues también están en las playas de Río, también están muchas, la sobrepoblación en Laos, ¿no? Y los 9 ejes del planeta, esto está dicho por los científicos, hay 9 ejes vitales para la vida del planeta, para la vida tal como lo conocemos. Siete de ellos, 7 de ellos, estamos a punto ya, algunos ya sobrepasados y 7 de ellos ya a punto de sobrepasarlos. Lo de la línea de no retorno como lo de los aviones, ¿no? Cuando llega una línea en que o despegas o frenas, ¿no? Bueno, pues aquí la cuestión es que estamos sobrepasando. Uno de ellos era el del ozono, que ahí se reaccionó, acordaros de la capa de ozono. Eso es una demostración que se puede hacer, se pueden hacer cuando, cuando se aplican medidas y revertir, etcétera, etcétera, pero bueno. En fin, sigo con la alteración de los cauces de los ríos, geografía, pues lo vamos a decir, por ejemplo, lo de la Dana, está claro que fue los dos afluentes los que confluyeron allí. Todo, claro, con las construcciones, las carreteras, tal, las aguas no tienen sus cauces naturales y salen por otros sitios, ¿no? Cuando las sequías y la desertificación, bueno, eso no hace falta ir más que a África para comprobarlo, toda o incluso en más lugares, ¿no? El año pasado, The Economist, la famosa revista, hablaba de unos 300 millones de desplazamientos en los próximos años, 300 millones de personas desplazadas por la hambruna causada por la sequía del cambio climático. Estamos hablando de Economist, ¿eh? No estamos. También, que esto a mí particularmente es una de las cosas que más me preocupa, porque esto ya esto sí que ya no tiene vuelta atrás, la alteración de las corrientes marinas oceánicas, mm, la corriente atlántica que viene, bueno, el calor del Caribe, sube, después se enfría en el Polo Norte, pues eso, el Polo Norte cada vez más derritiéndose, eso se puede romper esa corriente y entonces, bueno, esas son las implicaciones para los cambios del tiempo que conocemos, van a ser, porque ahí como se suele decir, los polos, tanto el Polo Norte como el Polo Sur, son el aire acondicionado del planeta.
el aire acondicionado. Como no funcione ese aire acondicionado, unas partes se congelarán, pasarán a tener unas temperaturas gélidas y otras pues completamente tórridas. Aquí hay también está el tema de la extinción de especies. La ONU calcula que 1 millón para el año 2050, que os voy a contar de la contaminación de plásticos, es decir, sabéis que en el Pacífico se reúnen ahí a través de las corrientes y está formando como una especie de isla o llena de plásticos, o sea, a base de plásticos. Mm, Estoy hablando de memoria, pero decían que ya tenía una extensión igual a España o a Francia, no me acuerdo, de plásticos, encima del... Ya esto sí que es más reciente, descubiertos microplásticos en los fondos marinos abisales, o sea, han llegado e incluso a la cadena trófica, es decir, nos estamos metiendo microplásticos a través del salmón, de los pescados, de los productos que consumimos. Estamos ahí con el tema del plástico, otra de las cuestiones. La reducción del plancton, dado los abonos que se echan en las tierras, el nitrógeno, el fosfato, para no producir, que por cierto ya han quemado las tierras de Estados Unidos de tanto abono artificial que han echado, están completamente quemadas. Eso lo que incide en la productividad, las aguas subterráneas también sobreexplotadas, en fin, una serie de cuestiones que eh, todo eso vierte al mar, más la contaminación. Por cierto, la última, ya casi como anécdota y hacer un poco un paréntesis así, un descanso, se descubrió que había salmones que hacían saltos, o sea, se atrevían estimulados por los medicamentos y drogas que ya hay disueltas en las aguas, ¿no? Estos salmones expuestos a estos contaminantes, pues como cuando alguien está drogado y comete locuras, pues ya estudios científicos en ese sentido, ¿no? El descongelamiento del permafrost con todos los virus antiguos, etcétera, y que además es uno de los retenedores más importantes que hay de metano. Como pongo ahí, el metano es 3 veces más contaminante o 3 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Bueno, los abonos, los problemas que os comentaba, de la estimulación de la tierra, el exceso de nitratos, todo esto va para los océanos. Se habla ya, y esto fue la Universidad de Barcelona, que hablaban de una clara tropicalización de la costa mediterránea y una clara mediterranización de la costa cantábrica, es decir, el Mediterráneo va de cara a un clima tropical, mientras que el Cantábrico va hacia un clima mediterráneo. Fijaros, esto dicho por la- las unidades de observación de climatológica de la Universidad de Barcelona, de los expertos. Las sequías, cómo inciden, bueno, desde la subida del precio del aceite tan famosa como hubo hace unos años, hace un par de años así, con las cosechas malas que hubo, bueno, pues eso también nos afecta a todos. O podríamos hablar del precio de los huevos, como también ha subido por el tema de la gripe aviar. mm, en fin, todas estas cuestiones que, más unido al problema del agua, por ejemplo, que hubo hace poco en Cataluña, el año pasado mismo, o pongo Cataluña por próximo, pero bueno, imaginaros en todo África, en toda eh, mismo aire y con toda, lleva unos años de sequía que, bueno, desde la fauna hasta la población. Y bueno, y hay gente que aún quiere hacer negocio con el agua, ¿no? Que el agua, como dijo uno, los diamantes no llueven. Bueno, oye, pero los diamantes no necesitamos para comer o para vivir, pero el agua sí. O sea, la comparación me parece completamente mercantilista, ¿no? Pero bueno,
¿Qué os voy a contar? Olas de calor extremo en Filipinas, en Vietnam, Camboya, Madrid, refugios climáticos. Ya lo de los refugios climáticos ya empieza a ser algo normal y requisito en las ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla. Y las enfermedades emergentes como la COVID, ébola, SIDA, gripe aviar, en relación con la invasión de espacios animales y con la manipulación, ¿no? Esto en cuanto a los problemas actuales, así a vista de pájaro, ¿no? En cambio, tenemos que la naturaleza como un modelo, tenemos lo que nos hablaba de la biomímesis o mimesis y la biomimética, que aquí es la capacidad que tenemos para copiar e imitar modelos naturales que se han demostrado súper efectivos. Bueno, la farmacopea toda basada en la naturaleza y ejemplos de sabiduría natural, como por ejemplo la predicción de huracanes por pájaros zarzaríos, que mejoran la predicción por vía satélite. Esto es muy curioso. Un ornitólogo observaba que los zarzarillos viajaban de Massachusetts, emigran desde Massachusetts, un poco más arriba de Florida, entre Florida y Nueva York, allí hasta Brasil, hasta el Amazonas. Y que los años que adelantaban su migración abajo, pues es que eran años de huracanes. Y los años que se quedaban más o prolongaba más su anidación y su cría, pues eran años benévolos en cuanto a huracanes. Bueno, sí, se llegó a hacer una apuesta ya de, sí, un zarzarillo va a ser mejor que unos satélites que tenemos la predicción. Bueno, en el año me parece, creo recordar que fue el 2008. eh, la apuesta, según los zarzarillos, pues dijeron que iba a ser un mal año de huracanes, todos estos en el mar Caribe, ya sabéis que se producen, ahí tenemos el desastre que fueron todo cuando fue Pensilvania, ¿cómo se llamaba? El Katrina y demás, ¿no? El año pasado también, bueno, en fin, no con tantas víctimas, pero bien, pues según los zarzarillos iba a ser un mal año. Bueno, según los expertos, los meteorologías, satélites, imaginar, la tecnología, todo, tal, bueno, que iba a ser, que no iba a haber problema. Hasta julio o incluso agosto, iba ganando la tecnología. ¿Ves? Tal, no sé qué. No es un año de tan de esas. Llegó un septiembre y un octubre, cinco de los peores huracanes que se recuerdan en, encima fuera digamos, no en la época estival que acostumbraba, sino justo al final, septiembre, octubre. Cinco huracanes tremendos. Bueno, pues esto, los pájaros o los animales sienten los terremotos, los tsunamis, como ya sabemos, las gaviotas en tierra predicen el mal tiempo, la reacción cerebral de la, este fue un experimento macabro, un poco macabro, hay que reconocerlo, pero a distancia, el experimento, cogieron una coneja y sus crías, pero alejadas, no me acuerdo ahora sí, kilómetros, me parece que kilómetros, y en el momento que se sacrifica una de sus crías, la coneja siente amo- manifiesta un grito de dolor. Bueno, ahí están los experimentos que eso quiere decir que también, fijaros las cuántas cuestiones se nos escapan de la comunicación, el lenguaje de las plantas, ¿no? Los experimentos con el polígrafo, ¿no? De cómo al acercarles unas tijeras, como el polígrafo daba unas señales de alarma. Bueno, hay cosas que parecen increíbles, ¿no? Que en el momento conectados tal, en el momento que el cuidador en la calle piensa de ir a regar las plantas, pues hay una manifestación de alegría, el cuidador en la calle y la planta en el local, y en el mismo momento, pues la planta manifiesta cómo son estas cuestiones. Nos escapan muchísimas, ¿no? Cómo suben las secuoyas, bueno, cualquier árbol, es una maravilla lo de las plantas, sin gastar nada, simplemente por osmosis, y bueno, y cómo
cogen el carbono, lo transforman en madera y liberan oxígeno. Todo como cómo pueden llegar a provocar lluvias, lanzando una serie de sustancias para que estimular a las nubes para cómo las raíces y los hongos se han hecho experimentos de eligen el mejor camino, pero con diferencia en laberintos auténticos y sin dudarlo ni nada, lo que nos llevaría a nosotros pues una eternidad, pues las telas de araña como material resistente, hasta están utilizando para chalecos antibalas, o sea, es tan fuerte. De hecho, el Kevlar también está inspirado en estos ejemplos. Pegamentos naturales, como por ejemplo el camaleón, pues también se están experimentando. Es decir, materiales ignífugos, la mayor red neuronal, pensamos que nuestro cerebro es, pero hay una especie de red neuronal. Eso está comprobado, que transmite con sus señales eléctricas por todo el suelo oceánico. O sea que el mayor cerebro es, en ese sentido, si se conoce, si nos basamos en conexiones sinápticas, podía ser precisamente el, el mar, el océano, el agua o el suelo marino. De hecho, hay quien relaciona que muchas veces, bueno, de las extinciones, precisamente la emisión de metano, que una reacción del propio, como si a lo mejor hay una novela, El quinto día, que lo ficciona, que por cierto lo llevaron a serie. Yo os recomiendo las dos, tanto la novela como la serie, y de esto del planeta como un ser vivo que también siente, se comunica, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y muchos dicen que a lo porque en el fondo marino se retiene muchísimo metano y que, bueno, que puede ser una forma de protesta o de reacción del propio planeta ante los abusos que pueden ser, ¿no? Esto para decir, oye, y sin olvidar que la farmacopea, o sea, la quinina, los antibióticos, tal, después con sus derivaciones, pero todos son fórmulas sacadas de la naturaleza. Y de hecho, en el Amazonas y todo esto ya tienen limitado, porque las farmacéuticas iban allí y les pedían, oye, ¿y esto cómo lo solucionáis? Tal, pues mira, que mezclando. Entonces sacaban, después patentaban, incluso los propios indígenas después no podían. O sea, el colmo del mercantilismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero prácticamente toda la farmacopea, o sea, todos nuestros productos farmacéuticos derivan de la naturaleza. Más claro, agua, ¿no? La evolución, en cambio, la evolución humana, pues va pareja a la cultura, ¿no? Nos queremos desprender la mano de nuestra madre. Quizá, yo pongo en algún escrito, decía que quizá era como Freud describía el complejo de Edipo o de Electra, ¿no? Pues ir en contra de nuestra propia madre, no sé, es una hipótesis, ¿no? Pero somos Homo sapiens hace 250.000 y 300.000 años. Desde nuestros instintos, comer, dormir, reproducirse, pues prácticamente seguían el modelo natural. Surge la cultura hace unos 100.000 años aproximadamente. Hay algunos autores que la identifican pues con el uso del ocre y los adornos, porque eso ya empieza, pues, las manifestaciones de carácter, otros pues con los rituales de entierro. En fin, el adorno es una señal de surgimiento de la cultura según la antropología. Y después está todo el desarrollo del lenguaje, que indudablemente esto también nos ha dado, que por cierto, haciendo otro paréntesis, pero una de las últimas teorías que recientemente, hace unos días que lo leí, que es el hecho de no poder agarrarnos a nuestra madre como el resto de primates que van enganchados y claro, tener que dejar al bebé pues acostado, postrado y tal, pero que eso dicen que ha sido el motor desarrollador del lenguaje. La madre para tenerlo, para calmar al niño, porque no estaba, porque a lo mejor tenía que atender a otras tareas, tal, pues entonces se esforzaba en emitir sonidos de calmarlo.
es la última de las teorías que se han bajado hasta el respecto del desarrollo del lenguaje, aparte de que, bueno, está el tema de nuestro bipedismo, bueno, el espacio que se deja en la glotis gracias a, al cerebro, bueno, la relación entre el cuello y esto lo demás allí, entonces ahí se permite la fonación, ¿no? Pero bueno, ahí están estas cuestiones pero, interesantes, ¿no? El desarrollo del lenguaje es culturalmente es una característica de nuestra especie, y lo que la comunicación que os voy a contar, ¿no? La que nos ha traído. De hecho, hay autores, María Corbí, el gran epistemólogo español, él habla de que el lenguaje es nuestra característica diferenciadora como especie, o sea, el lenguaje, ¿no? Y muchos autores también basan en eso. Bueno, el dominio del fuego. Con esto del apagón salía también una experta nutricionista que hablaba del fuego, que lo que nos dio cocer. Nosotros no tenemos cuatro estómagos como los rumiantes, ¿no? Bueno, cuatro partes, el libro, el tal, el cuajpare y todas estas cosas para digerir los alimentos. Y en cambio el fuego, gracias al fuego, pues los ablanda, los enriquece en muchos aspectos y gracias a eso también se produjo el desarrollo de nuestro cerebro, etcétera, etcétera. La fabricación de herramientas, la hacha bifaz, o digo yo en algunas... hay antropólogos que dicen que el sílex ha sido más importante que Internet, ¿no? Porque el sílex nos permitió cazar, despedazar, comer, llegar a unas proteínas que supusieron un desarrollo importantísimo, ¿no? En fin, aquí también tenemos como el desarrollo de la cultura algo artificial, no natural, ¿no? Ahí está el tema de los valores, de las creencias, de nuestras construcciones, ¿no? De nuestros puentes, de nuestros rascacielos. La cultura, lo que pasa es que parejo a eso va una desnaturalización, que es lo que digo yo, porque la cultura no puede ir con la naturaleza y tiene que ir en un sentido contrario, ¿no? Aquí tenemos incluso el arte como creación humana no natural, pero que en cambio pues se basa, mi hermano en paz que era pintor, decía que le parecía el arte más democrático, porque cualquiera con unos pelos, claro, de animal, y una, bueno, un barro, agua con tierra, pues podía hacer, como vemos en muchas cuevas, ese arte y no está reñido con la naturaleza. El arte es un ejemplo de la naturalización. En cuanto al ser humano como y el entorno social natural, tenemos los ejemplos de los niños salvajes, descubierto en Francia, Víctor, o bueno, o los representados ya en la ficción como Tarzán, Mowgli, o el caso de Manuel Gutiérrez, aquí en España, el niño abandonado en Sierra Morena, que vivió entre lobos, se hizo una película y todo, y bueno, que decía que eran mejor los lobos vivir entre lobos que entre humanos. Eso tenía que llamarnos la, la atención, ¿no? Aquí tenemos, como ya dije en otros módulos, la indefensión humana al nacer con respecto a otros animales, también la conquista del fuego, la tecnología, como hablaba antes. En fin, una imitación de las técnicas de caza. Nosotros hemos aprendido los refugios. Nuestras primeras casas eran las casas de los animales, de las cuevas. De hecho, está documentado las luchas y las muertes muchas veces con desde los dientes de sable a leones o osos de las cavernas, etcétera, etcétera, ¿no? O la colaboración entre el hombre y el lobo, ¿eh? Que es nuestro mejor amigo y que también para la caza, para acorralar, pero las emboscadas, las que se hacían de cara a llevar pues a caballos o búfalos o lo que sea hacia determinados sitios de barrancos o trampas hechas, pues eso lo aprendíamos de los animales también, ¿no? Quiero decir que esta relación con la naturaleza la hemos tenido siempre, lo que pasa es que, bueno, ahora nos creemos tan estupendos que tenemos que prescindir de ellas, ¿no? Como consecuencias de la desconexión
con la naturaleza, esto, como dije antes, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado o pegándonos un tiro en el pie, como se suele decir. Estamos haciéndonos daños a nosotros mismos, intraespecie, como en el tema de la contaminación, en el tema del COVID, con la manipulación de los virus y demás, o en las granjas, o el ébola también, con lo de los monos, la caza, esto, lo de más allá, lo de SIDA, todas estas cuestiones, pues ahí nos están, esa invasión que hacemos, gripe aviar, claro, pues los virus y las bacterias están en sus nichos, tienen sus modus operandi, que ahí, bueno, pues si no nos metemos donde no nos llaman, pues no tendrían que afectarnos a nosotros, pero como nos metemos donde no nos llaman, pues pasan estas cosas, ¿no? En fin, aquí existen otras relaciones de las consecuencias de las plantaciones de cacao, por el cacao, como cuesta tanto el cacao, bueno, pues están los métodos tradicionales de los agricultores, sobre todo en países, en Guinea, en Senegal, en fin, todas estas, en África, pues dejando, claro, creando para las industrias chocolateras, pero llevando a los cayucos a mucha gente, ¿no? Y con la pesca pasa igual. En Senegal los cayucos eran para pescar, pero ahora con los mega barcos que les esquilman su pesca no tienen pesca. Entonces, claro, ¿qué haces para sobrevivir? En fin, si no extiende mucho. En la sociedad actual y el futuro, aquí un, tenemos un cambio cultural necesario, no dar la espalda a la naturaleza, no dominar ni esclavizar a la naturaleza, es un planteamiento erróneo, y aparte hoy en día hay una hipocresía, un cinismo con el ecopostureo, lo que se llama el greenwashing, que, bueno, pues ya veis yo qué sé, la propia Shell patrocinando o poniendo códigos eco, que por cierto hay denuncias de esos productos ecológicos, no sé qué, no sé cuánto, que absolutamente para nada, ¿no? Pero claro, pues así ya lavamos la cara, etcétera, etcétera. En fin, esta hipocresía que siempre detrás el dinero, ¿no? También, y esto estoy hablando de estudios, de datos, podéis, ahí si queréis en mis artículos, yo escribo en Economía Digital Galicia y sobre todo se llama Economía Natural, precisamente. Hablo de todas estas, tengo ahí las cifras sobre el tema del negocio del ecologismo, de envases no reciclables, productos bio, engañosos, etcétera, etcétera, desde yogures hasta, en fin. Eh, Ganas repito, de tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, un pie o un tiro en el pie, ¿no? Aquí está el tema, sobre todo de las inversiones en combustibles fósiles versus el discurso ecológico. Seguimos lo mismo. Claro, el petróleo, los que tienen petróleo, eso es una... Y encima con los coches, sabéis que los primeros coches eran con agua, pero enseguida se descubrió el petróleo y era más fácil o era más rentable o daba más dinero lo del petróleo y se lo abandonó los coches de agua, ¿no? Eh, Volvemos al tema del dinero. Las grandes compañías, como os hablaba, decía antes, sabían lo del cambio climático. Exxon, Shell, desde 1930, ¿no? Empresas se protegieron con plataformas petroleras, ignorando a la población, ¿no? La preocupación de los inversores ricos sobre refugios y búnkeres, valor del dinero oro, obediencia a los empleados. Esto os lo explico. Esto es verdaderamente alucinante de la hipocresía que os estoy comentando. Resulta que una de las científicas y fundadoras de el movimiento el científico de la revolución contra el cambio climático, una inglesa que es eh, doctora en física, bueno, una eminencia, pues la llaman desde la bolsa de los
grandes inversores en bolsa, o sea, unos ricachones, para hablar en plata, unos ricachones en Nueva York, norteamericanos, la invitan a... Y dice, qué raro que estos estén interesados en mis conferencias. Bueno, allá va, todo gasto pagado, no sé qué, allá va. Y empieza a dar la conferencia, la charla, y en esto que ve que poco caso le están haciendo, ¿no? Poco interés están mostrando, no sé por qué me trajeron y tal. Termina de dar la conferencia y se le empiezan a acercar diciendo, mira, yo, claro, a mí lo que me preocupa es, yo ya tengo mi búnker hecho y en lo que no sé es en qué, que después de que pase toda la catástrofe climática, qué valores económicos, si es el oro, si es los terrenos, claro, porque no sabemos que... Ella se queda, pero es que no era uno. Otro decía, claro, es que yo tengo no sé cuántos empleados, tal, y después yo tengo mi búnker también, todo preparado, y no sé qué, no sé cuánto, pero cuando salga del búnker, me obedecerán mis empleados o tal. Ella no daba crédito. La habían llevado allí para que les asesorase en el post. O sea, ya daban por hecho, ya tenían ya estaban preparados para los efectos del cambio climático, para el desastre natural. Y ahora lo que les interesaba era el después, a ver qué pasaba después, por dónde tenían que moverse. Los mismos que están diciendo con la otra mano que nada cambio climático, que Exxon, las acciones de Exxon y esto lo demás allá y tal, y negándolo, ¿no? Lo mismo que hicieron las compañías, negándolo, pero poniendo a salvo sus plataformas. En fin, ahí tenéis, por cierto, lo de la conferencia y como lo explica la científica esta, lo tenéis también, está disponible en YouTube y está en inglés, pero vamos, te deja anodada. Después también tenemos todo el tema del transhumanismo, ¿no? La robotización, la inteligencia artificial. Es nuestra próxima. Incluso en alguna entrevista yo dije, no sé si ya darme por vencido y que, porque nosotros parece que ser que no aprendemos, que no, que vamos directamente hacia el precipicio y no sé si será la próxima lo que dejemos en plan máquinas que pueda ser, porque si no, no, esto no te lo explicas, ¿no? También con el tema de la obsesión de vencer a la muerte, antinatural, ¿no? Pues ahí es donde estamos, ¿no? Bueno, es legítimo, o sea, es una cuestión y bueno, también se puede dar avances, la salud, bueno, fijaros nuestra media esperanza de vida, cómo ha crecido, etcétera, etcétera, pero de ahí a cosas que, se, que se anteponga eso a, por ejemplo, eso, el tener un planeta saludable, pues parecen, y ahí se están invirtiendo mucho, fijaros, Google, bueno, el propio Elon Musk con su, con su empresa de implantación de chips en el cerebro para grabar todo, etcétera, detrás de esa. En fin, la investigación con telómeros, por cierto, de una española, ¿no? Para alargar la vida de los telómeros, el ADN, pues esto cuando se reproduce, pues se van desgastando y si no se desgastan, pues viviremos más, ¿no? El uso de la energía atómica, fijaros, esto con lo del apagón. Por cierto, acabo de ver que en Australia y en Texas sufrieron unos apagones parecidos en Australia llegaron a 48 horas, etcétera, etcétera, tal. Y también lo mismo, pidieron enseguida por el interés te quiero Andrés, supongo, ¿no? La energía nuclear, que la culpa de las renovables tal. Bueno, las investigaciones tenemos, y fijaros que Texas, con gobernador republicano, bueno, uno de los países más dentro de Estados Unidos, más rancios en ese sentido, o más conservador que hay, bueno, pues en los dos sitios se ha demostrado que no eran las energías renovables las culpables, ni mucho menos como interesadamente se intenta hacer, y aquí en España también, como habéis visto, sino todo lo contrario.
Hasta en Texas apostaron más aún por, eso sí, baterías de almacenamiento, etcétera, y vamos, la solución, la apuesta de volver a las nucleares y al carbón, bueno, ¿a quién se le ocurre? Pues ya veis cómo está, aún estamos en esas, ¿no? Otros, como el propio Elon Musk, ¿no? Buscar alternativas en otros planetas, Marte. Imagina, o sea, tenemos un planeta maravilloso, pero estamos con otras, no sé. Esto nos lleva a una naturaleza humana hoy en día que somos más culturales que naturales. Es una pregunta que os dejo. Yo, es un debate. Esto ahí, si el hombre es mal, un lobo para el hombre de Hobbes, si somos malos por naturaleza, si somos buenos por naturaleza, si somos más culturales que naturales. Repito, la cultura, según la antropología, como mucho, 100.000 años. Tenemos 300.000 como especie. Lo que aquí sale lo del ejemplo de Michael Jackson, de la asexia, el rechazo a los microorganismos, todo esto, o sea, casi iba en escafandra, ¿no? Casi iba con una burbuja de plástico. Lo que os hablaba también de la inmunidad original, el parto vaginal versus la cesárea, que eso también está demostrado. O sea, al salir por el conducto vaginal, ya los primeros nichos de nuestro cuerpo como bebés, con el flujo vaginal, se llenan de esos microorganismos buenos para nosotros, inmunes, y no con otros que, si no está ocupado, pues ocupan la plaza, y por la cesárea pues no tienen ese baño, y entonces pues ahí están habiendo muchos problemas de inmunidad, ¿no? La desconexión con la naturaleza que os hablaba en las ciudades, de la higiene extrema, ¿no? Esta muchas veces mal entendida, y hay como el aumento como consecuencia el aumento de las alergias a las gramíneas, al polen, al gluten, todas estas cuestiones que, pues, indudablemente es de esa desconexión con la naturaleza. También os hablaba del Holoceno, este periodo de 10.000 años, donde había esta estabilidad climática, donde la oscilación de la temperatura media estaba entre entre 1,5 grados, ¿eh? Menos 1 y 1,5 grados en 10.000 años, ¿no? Por eso que mientras estemos en ese margen, bien, pero lo que pasa es que ahora nos estamos pasando del 1,5, ¿no? Eso permitió los cultivos, el sedentarismo, la agricultura, la acumulación y la cultura también. La cultura viene también por la estabilidad climática. En cambio ahora, pues la cultura se está cargando, o la mala cultura, ¿no? Porque, por supuesto, para mí cultura tiene una connotación mayormente positiva, y hablar de ir en contra del planeta, pues, aunque es de la cultura de la industrialización, de nuestra economía, etcétera, también forma parte de la cultura. La cultura tiene una parte, digamos, buena y una parte mala, ¿no? La cultura es aquello que cultivamos, y lo que cultivamos es esa explotación, ¿no? Aquí tenemos el riesgo de entrar en periodos de glaciación o calores extremos, como os hablaba con lo de las corrientes. Posibles soluciones. Y aquí me gustaría, porque la verdad, todo este mensaje parece y es muy pesimista. Y estos días se están dando una serie Hope, Esperanza, estamos a tiempo, que la verdad, a algo me devuelve esa esperanza, aunque el balance entre lo que se está haciendo, fijaros, con las vueltas, uno de los países principales, Estados Unidos, saliéndose del acuerdo, o sea, de lo poco han dado al respecto, y bueno, ahora se sabe que la campaña de Trump, financiada por las grandes em, productoras de petroleras, o sea, de los consumos de fósiles al respecto, ¿no? Entonces, claro, en estas posibles soluciones, también aquí tenemos la serie Hope que os estaba comentando, la están echando en la 2, y la verdad es que hay cosas increíbles. Y en la propia España, fijaros, una científica española
con un filtro que en sus investigaciones desde el espacio puede detectar emisiones de metano y ahora gracias a eso se están pudiendo identificar cosas que negaban, muchas industrias negaban, tal, etcétera, etcétera, y advirtiendo cosas por el estilo. A mí lo más impresionante que me ha dejado es que ya se puede crear cantidad de grasas, alimentos como la carne, etcétera, etcétera, con bacterias, pero según dicen en el propio documental, sin diferencia apenas de textura, color. No, no estamos hablando, mira que yo he visto cosas sobre, y hay en Holanda ya hay la carne esta que, pues sí, a través de soja, a través de no sé qué, no sé. No, 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 no. Esto es completamente diferente y se puede hacer lo que queramos con con unos procesos de fermentación de bacterias. Empezaron con el tema de la leche, que con la leche que parece inocente y todo eso, pero claro, la producción de leche, salen unas cifras que te dejan alucinado. O sea, para un litro de leche hace falta 40 kilos de- de pienso para la vaca. O sea, desde el punto de vista económico, aparte de las extensiones, aparte de la acumulación, aparte de cómo el tratamiento, o sea, el maltrato animal, o sea, cómo están hacinadas, el separarles de sus crías, bueno, en fin, etcétera. Y es una técnica que daría para todo eso. Leche que no se puede. Quesos, bueno, los quesos los ves en el reportaje y dices tú, pero es que son idénticos encima en Suiza, que tienen una cultura de quesos, era el ejemplo es en Suiza donde estaban haciendo esto tal, quesos diferentes, desde el camembert hasta el roquefort, idénticos, idénticos, hechos con bacterias. Y dices tú, y os traslado la pregunta, a ver si, ¿qué os parece a vosotros? Si tenemos soluciones, el programa Hub está muy bien en el sentido de que pone medidas que se pueden hacer 3,5. Pasando el 1,5 ya dejamos el océano. En 3,5 va nuestra proyección. Bien, pues van rebajando esos 3,5, ya está, en el último programa ya está rebajado casi el 50% esos 3,5. Estaríamos en unos 75 aún por encima, pero y todo con medidas que os podéis quedar anodados. Yo fíjate que sigo estos temas y me he quedado boquiabierto. Además, no son, parecen medidas locales, pero son de una dimensión que pueden ser planetaria perfectamente, ¿no? De hecho, lo del filtro para los gases de metano la han fichado ya en un organismo internacional dentro de la ONU también, me parece, para que mapee todo el mundo sobre las emisiones de metano que se están convirtiendo en un problema como estábamos convirtiendo. En fin, no os la recomiendo, es una serie para resolver la crisis climática, cómo moverse, generar energía, climatizar casas sin desestabilizar, etcétera, etcétera. Aquí tiene, bueno, si lo pongo aquí, el simulador Sagan, en honor a Carl Sagan, para hallar esas soluciones. Aquí está el límite de seguridad, los kilotones estos de los que os hablaba, de los 3,5 grados. Hay una velocidad del aumento de la temperatura inédita, que no se conoce en todo lo que sabemos y conocemos. Estamos cerca del punto de no retorno, como os hablaba. Ya sabéis lo del avión, ¿no? Se utiliza la misma. Y somos la última generación que puede frenar la crisis climática. De hecho, el presentador, que ahora no me acuerdo, se metió, tuvo éxito en las redes sociales y bueno, ahora le han apoyado. Su programa lo apadrinó también Mercedes Milá, etcétera. Y él se mete en todo esto porque al ser padre dice, cómo qué le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Somos la última generación y estamos aún a tiempo, pero poco tiempo.
quedarse a este ritmo y sobre todo con estos individuos que están al frente de determinados gobiernos con guerras haciendo guerras o una potencia como Rusia o haciendo otras guerras comerciales o humanas como en Estados Unidos, ¿no? O en China, pero bueno, en China a lo suyo, que menudo despegue. Por cierto, China era el país más contaminante hace, os estoy hablando, 20 años, y lo cifro. Y ahora es uno de los menos contaminantes. Se han pasado a las renovables y está desde bueno, la hidráulica, por supuesto, con la empresa más grande que hay en el mundo, que dicen que incluso es tan grande que cuando se llena hace como el efecto de aspa que la rotación de la Tierra hasta se reduce algo la rotación de la Tierra. Bueno, la cuestión ha pasado y es hoy uno de los, vamos, ha reducido muchísimo sus emisiones, ¿no? Em, Aquí hay que detener las emisiones para salvar todo lo que importa. Hay medidas reales y hay viables, que, repito, agricultura regenerativa, transición a energías renovables, cultivo de algas. Por cierto, lo de la cultura regenerativa, el barbecho o el dejar las especies que, bueno, ¿veis? Simplemente estableciendo cuadrados para que no estén todos siempre en la misma zona y esquilmen todo, pues con una serie de medidas razonables, como hay fotografías que te dejan completamente boca abierto porque ves justo una parte desertizada y aquellos que han aplicado estas metodologías verde completamente, pero verde completamente en los primeros programas, países enteros, en zonas enteras de África cómo han conseguido, con la retención del agua, con medidas que han hecho al respecto, con todo el tema del cultivo regenerativo, etcétera, que te quedas boca abierto. O sea, poder se puede. Lo que pasa es que, no sé qué opinaréis vosotros, pero parece que esto es la minoría, esto esto no está en la orden del día, ¿no? Ni en las bolsas, ni en las discusiones, ni en me refiero a los debates, ni en los órdenes de los gobiernos, sino todo lo contrario, incluso, ¿no? Saliéndose, bueno, el cultivo de algas a gran escala, rehabilitación de viviendas, reforestar el 20% de Europa y tal, viaje. Aquí tenéis, son 10 episodios y es un cambio necesario porque si no, la generación que viene, a ver qué planeta le dejamos, ¿no? En fin, este es un poco, no estoy haciendo ni mucho menos, supongo que propaganda de interesada comercial o como se suele decir, simplemente es una serie, además española, repito que lo último, lo más novedoso, por eso también lo traje aquí, que me parece bastante significativo porque, bueno, lo del medio vaso vacío y medio vaso lleno, hope, esperanza. No quiero dejaros o lanzaros un mensaje pesimista, también la otra cara de la moneda, si bien parece, permitirme que lo diga, o es mi análisis, un David contra Goliat. Pero bueno, a ver, para terminar esta parte referido a ese entorno natural, repito, vimos nuestra característica como personas y como especie, vimos nuestras dimensiones como personas y como especie, vimos nuestro modelo existencial como personas a nivel personal y también como especie en la guía en el cuarto. Y en este, pues, con el entorno, nuestra relación con el entorno. Y precisamente estaba leyendo, es casualidad, pero estaba leyendo. Si no, no lo veis, un momentito, a quitar lo de la compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla. Sí. No sé si. Sí. La salud planetaria, ¿no? Precisamente el primero, Fernando Valladares, sale también en el último programa, sale de este de Hope, sale Fernando Valladares. Todos estos autores, Xiomara Cantera y Adrián Escudero, son del CSIC, ¿no?
Y estaba leyendo ese libro y digo, hombre, mira que me viene para... Y dice, nuestra visión de lo que es la salud pública es bastante reduccionista, porque no es solo una cuestión de hospitales, médicos y antibióticos, sino que es algo que depende y mucho del medio ambiente que nos rodea. Una forma clara y directa, pero también brutal, de ver que la salud es una cuestión relacionada con nuestro entorno es constatar, por ejemplo, que el origen de la mayoría de los cánceres infantiles está conectado con las condiciones ambientales. Cánceres infantiles, ¿no? Asimismo, una gran parte de la mortalidad humana se debe a lo que se conoce como muertes evitables, es decir, muertes que se han anticipado a la fecha estadísticamente más probable de fallecimiento y lo han hecho por factores ambientales. Un análisis rápido de estas estadísticas no deja lugar a dudas. Muchas se deben directa o indirectamente al cambio climático, causante de medio millón anual de muertes directas y de decenas de millones de muertes indirectas. O a la contaminación atmosférica, más de 9 millones de muertes anuales. Datos que nos permiten captar la auténtica dimensión ambiental de nuestra salud. El ambiente no es ya no, lo bucólico, no es la explotación, es nuestra salud. Teniendo bien, y desarrolla, os he citado ahí una parte, pero como la salud, ya no se habla de salud de ecosistemas, porque cuando eso están todas las poblaciones, hay suficiente biodiversidad, etcétera, se demuestra que la salud, la nuestra también, se beneficia. Y en cambio no estamos cargando todo, ¿no? Bien, pues voy a pasar a, la segunda parte del que el año pasado era otro módulo que es sobre los principios morales. ¿A qué me refiero con, con esto? Pues que buscaba pues una regla nomotéctica, alguna, no me gusta la palabra ley ni mandamiento, que son, pues ya sabéis, más de carácter religioso, más carácter civil, jurídico, etcétera, para manifestar eso. Pero buscando en mi tratado, pues me encuentro con precisamente el tema de que hay podemos hablar de un sistema moral natural. Volvemos a lo mismo. No tenemos no estamos hablando de la Declaración de los Derechos Humanos o de la Constitución española o de la ley de protección o ¿cómo se llama? El Código Penal o los mandamientos no, no. Estos son artificialidades nuestras, buenas, lo que sean, pero son creaciones nuestras. Pero es que existencialmente también tenemos unos códigos que debemos de seguir. Antes os hablé de la guía para, en el módulo cuarto, en la guía asistencial, que es para la convivencia. Acordaros lo de la igualdad, la cooperación y la innovación. Eso nos desarrolla como grupo, como individuos dentro de un grupo y el grupo como especie, etcétera, etcétera. Pero esto es ya, ahora sabemos que también tenemos un entorno natural, cómo funciona, qué semáforos, qué reglas, qué códigos podemos manejar ahí para conjugar estos sistemas individual, social y natural que hemos visto, ¿no? Hemos visto el sistema individual, acordaros en el módulo 1 y el módulo 2, básicamente se refería a nuestra característica, aunque es de toda la especie, pero bueno, referido a nosotros, esa característica especial que nos ha dado la evolución, como es la capacidad de ideación. Veíamos también nuestras dimensiones existenciales, como son la biológica, la sociocultural y la etérica o espiritual. Y también veíamos un sistema social donde con la cooperación, la innovación y la igualdad, pues todo eso es conjugaba. Y en este tercer sistema, el natural, el entorno, pues
¿Cómo podemos conjugar estos tres sistemas, ¿no? Bien, pues aquí en este propongo un sistema moral. ¿Y por qué moral? Porque es lo que, bueno, siguiendo por ejemplo, a Mark Husser habla de la mente moral, o sea, habla de una moral natural. Y claro, digo, hombre, pues si hay una moral natural, y Kropotkin, por ejemplo, bueno, vamos a mirar aquí. De hecho, sabemos que en nuestro propio lenguaje, pues hablamos, que por cierto, aquí está la definición, traeré a colación la definición de la RAE sobre moral, pero hablamos de ser seres morales o éticos. Por eso pongo la diferencia entre moral y ética, ¿no? La moral, la norma, el valor, el principio teórico, la ética, la práctica de la moral, el principio práctico. Aunque yo invierto un poco, porque la ética, desde el punto de vista de la filosofía, es más en el sentido teórico, mientras que la moral, para mí, perdón, la ética, la filosofía habla más en el sentido práctico bueno, práctica, sí que ya lo pongo aquí, la práctica, que conste que que la moral sea lo teórico y la ética, la práctica, a lo mejor me ve Adela Cortina o los especialistas en ética y me zurran porque estoy invirtiendo normalmente para los especialistas en la ética es la teoría y la moral es la práctica. Pero a mí, si la moral es la norma y es el valor, pues esto es un principio teórico, ¿no? Yo entiendo que es un principio teórico, mientras que sí, aunque la ética es a base del estudio, de la filosofía, etcétera, pero intenta que sea un principio práctico, ¿no? Bueno, de actuación. Bueno, más que entrar en estas disquisiciones, que bueno, la traje para contextualizar un poco, porque moral y ética muchas veces se confunden. eh, yo hablo más y voy a decir por qué, ¿no? Realmente los tratados y todas estas cuestiones en los que me baso para hablar de ese principio teórico, la moral, basado en la naturaleza, que podemos llevar a la práctica a través de la ética, ¿no? Esta moral natural es innata al ser humano y a la naturaleza, como voy a relatar ahora, como por ejemplo se puede ver en los casos del daño al niño, ¿no? A no ser que tengas alguna enfermedad mental, un pervertido, un pervertido y tal, pero normalmente eh, hacia un niño no tienes una agresividad, no tienes ya sé que existen eh, comportamientos animales de cuando un león para aparearse con una leona, si la leona tiene unos cachorros, puede llegar a matarlos, pero no son los suyos, ¿no? Que eso también es otra, de cómo hayamos llevado esto a los linajes, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Bueno, existe, en definitiva, un rechazo natural a ciertas acciones. También aquí está, por ejemplo, los experimentos del dilema del tren, no sé si lo conocéis, pero lo típico, si ves que hay un tren que se dirige hacia una vía donde hay 5 personas y tú tienes una palanca que puedes accionar y desviar ese tren hacia otra vía donde se mataría a una persona, ¿qué harías, ¿no? O también esto, lo de yo no lo de la persona gorda no es por nada peyorativo, sino el experimento es así, y entonces el empujar a una persona gorda, dices, ¿por qué? ¿No? Para salvar otra de las acciones, ¿no? Que en vez de la palanca, pues empujarías a una persona gorda para y así salvar a unos y a otros, ¿no? Como si la persona gorda tuviese menos valor. Ya, ahí están las cuestiones éticas y morales, ¿no? Estos son los experimentos que, bueno, algo innato, lo que vienen a decir es que algo innato y natural tenemos a ese respecto, ¿no? En cuanto a los comportamientos, ¿no?
es algo, no es algo impuesto, ni por entidades, ni por tribunales, ni por organizaciones como la ONU, como os lo decía, no son decretos, no son derechos, no son, es algo natural, basada, como vamos a ver, en la sociobiología, la ayuda mutua, como ya os he comentado la obra de Kropotkin, ¿no? De Piotr Kropotkin, como en la naturaleza, esa ayuda mutua es la la norma y no la excepción, no la competitividad como los darwinistas, como cierto darwinismo interesado, el darwinismo social, pues intentaba inculcarnos, ¿no? Eh, el concepto de humanismo, por tanto, o sea, quiero decir que a través de esto que veis que la moral es algo innato, natural, que llevamos, que podemos desarrollar, o que tenemos, y que si lo llevamos por buen camino, por buen derrotero, pues mejor nos irá, ¿no? Y por cierto, también basado en la naturaleza, no que muchas veces creamos tribunales de justicia y que son más injustos que otra cosa, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? De las inquisiciones y de cosas por el estilo, ¿no? En fin. El concepto de humanismo es según lo visto y estudiado, abundando en este que es uno de los volúmenes que también constituye mi tratado existencial, aún está sin publicar, y vemos que, como os señalaba al principio, unen los sistemas individual, social y natural, algo que por eso abogo eh, por ello, ¿no? Como os comentaba, en definiciones de humanismo en la Real Academia Española tenemos hasta la cuarta acepción, que es la con la que, digamos, que me quedo o que empleo en este caso, pero aquí tenemos la definición de humanismo como cultivo y conocimiento de las letras humanas, como movimiento filosófico renacentista, como interés de los estudios filológicos clásicos, ¿no? Sobre todo eso, la literatura, la escritura, etcétera, desde la Edad Media o, bueno, o posterior después en el Renacimiento. Y en la cuarta acepción vemos que el humanismo es una doctrina o actitud vital basada en la concepción integradora de valores morales y, añado yo, y naturales, y naturales como em, estamos viendo, como os voy desgranando en esta exposición. Por tanto, estamos ante un término polisémico, ya no solo humanismo, sino que también tenemos el de humanidad, humanitario, humano, todos relacionados con esa característica, pues bueno, buena característica, ¿no? Hacia la, el buen comportamiento, ¿no? Buena señal también para elegir este concepto de humanismo en ese código que una los tres sistemas, el individual, el social y el natural, ¿no? Aquí en la teoría del humanismo, sobre todo, además tenemos que estar orgullosos porque es un español, Pedro Aullón de Haro, una obra ingente de 7 volúmenes, donde, bueno, pues reúne, claro, 7 volúmenes, eh, dan es un tratado ingente, lo tenéis en la editorial Verbum, por cierto. Os daré un archivo, adjuntaré un archivo de una pequeña introducción para que lo tengáis, pero aquí trata todo el tema del humanismo y las conclusiones que se pueden sacar de esto es que es un único gran instrumento para afrontar el futuro. Concepción del ser humano abarca la concepción y del mundo, por eso me apuesta también porque ¿no veis? Los sistemas individual, social, y demuestra una madurez y una apertura y una consistencia como ninguna otra teoría al respecto. Sí, vamos terminando este tratado existencial, algo que una todo esto que hemos dicho y entonces, pues, desde nuestro punto de vista de especie, claro, dirá, la ballena dirá, jolín, qué
que arrogantes, como lo de Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens, sabios, ¿no? Son los sabios y la teoría del humanismo. Bueno, pues dentro de las teorías y lo que, como somos, estamos hablando de nuestro comportamiento, de nuestra existencia, pues esto creo que es lo que más responde al planteamiento existencial, ¿no? En cuanto a la evolución histórica del humanismo, también es importante, aunque solo sea, pues tiene su origen en el Renacimiento, vamos, un origen greco-latino y después que también el Renacimiento se pone, que ya sabéis, el Renacimiento quiere decir que vuelve a renacer aquellos planteamientos de la Grecia y la Roma antigua, ¿no? En el siglo XX, la concepción universal se llega a una concepción universal, pero con ciertos problemas éticos, científicos y tecnológicos al respecto, ¿no? Porque ya veis que de humanismo poco se habla, poco se tiene presente, ¿no? Solo hace falta recordar estas guerras, o como la de Ucrania, como la de Gaza, para saber cuánto humanismo estamos derrochando en el mal sentido, ya se entiende. También existe una relación con las construcciones sociales, que si decimos que es para unir lo individual, lo natural, tal, aquí, pues el humanismo también está relacionado con lo político, con lo económico, con lo religioso, como vamos a ver, por ejemplo, en John Rawls, en su discurso, o aquí, por ejemplo, los estudios de humanidades de Petrarca y Boccaccio, cuando empiezan a hablar de este ser humano entendido como esta pieza individual, pero también social y un medio natural. Giovanni Pico de la Mirándola, en su discurso sobre la dignidad del hombre, todo esto estamos hablando del Renacimiento, esa vuelta hacia el hombre, pero ya y que vamos a decir ya en los tiempos ya más 19 y 20 sobre el cristianismo ya desde el siglo V, pero el humanismo marxista, el existencialismo, todos estos estamos hablando de una evolución histórica del humanismo que no es un invento, como se puede fácilmente deducir de lo que estoy exponiendo, de ahora, ni me lo saco de la manga, ni es una solución de arte de birla birlongo, de magia, dice, bueno, ¿y esto cómo? Pues, ala, con el no, esto tiene una tradición, tiene una evolución, y aquí tenemos todo de cara a una unión internacional humanista y ética, una actitud de vida democrática y ética, moral, que es lo que indudablemente también busco en el tratado de cara a, pues, en vez de las diferencias, en vez de las desigualdades, en vez del mío, en vez de la competencia, etcétera, pues tener una visión internacional, humanista y ética al respecto. Existe el manifiesto humanista del humanismo religioso, después también desde el punto de la filosofía Hegel habla de la dignidad, del valor de las capacidades, otros humanismos no cristianos como Voltaire, Darwin, Marx, Nietzsche, Freud, en fin, no es una invención de ahora, ¿no? Lo que sí, y esto sí que es desde mi investigación, mm, por así decirlo, traigo a colación este nuevo movimiento humanista de siglo de Mario Luis Rodríguez porque me llamó la atención, dado sobre todo el efecto como una persona con, con esa, creyendo en el humanismo, lo ha logrado movilizar, concienciar, es decir, también, como lo de Hope, ¿no? Un poco como lo de Hope, el tema de la naturaleza, pues aquí Silo, que es el sobrenombre de Mario Luis Rodríguez, murió hace 12, 13 años, y tenéis el documental en Alas del Intento en YouTube, que os lo recomiendo, dura 25 minutos, y seguramente lo entenderéis mejor que mi explicación, pero nace en plena dictadura argentina, no le dejan exponer, dice, pues nos vamos sí, pues donde hay un lugar desértico de Argentina, donde hay las piedras. Pues sí, si le predicas a las piedras, y allí se fueron a predicar a las piedras,
en lo que se transforma hoy en día tienen en todos los países, se reúnen siempre con un espíritu completamente de difusión del movimiento humanista y basado en algo que ya viene de muy antiguo, desde Zaratustra, desde Buda, desde Jesucristo, a eso de haz a los demás lo que no hagas a los demás, pero lo que no quieras para ti, pero él sí lo reformula en positivo, ¿no? Actúa con los demás como querrías que los demás actuasen contigo, ¿no? Una reformulación de eso de amar al prójimo, pero esta apuesta, esta nueva apuesta y cómo se transforma en un movimiento global de millones de seguidores donde se reúnen en parques, hacen reflexiones y la verdad se me pareció un ejemplo, lo mismo que pongo el de Hope, no estoy haciendo, no, a mí ni me pagan, no, esto es de estudio, investigación y lo que buenamente considero que me parecen buenas opciones, ¿no? Yo, de hecho, en mi tratado también tengo mi propuesta, ¿no? Aunque puede resultar simplona, ¿no? O simplista, ¿no? Que es vivir en armonía y respetando el entorno natural, vivir en armonía respetando el entorno social. Veis que conjugo siempre lo individual con lo social, con lo natural, y en la medida de posible contribuir a mejorarlos, ¿no? Ya sé que suena como un desideratum, ya sé que suena como una carta a los Reyes Magos, pero sabéis que ya veis que hablo de una característica, hablo de 3 dimensiones, hablo de 3 instrucciones para nuestra guía existencial y he hablado de un código moral, ¿no? Un código moral basado en... Me vale perfectamente el de Silo, el mío es este, vivir en armonía respetando el entorno natural, respetando el entorno social y contribuir a mejorarlos, ¿no? Mm, En fin, no creo que sea el gran descubrimiento ni el bálsamo de Ferrabras, pero que, es mi contribución y, oye, si todos contribuimos, pues mejor que mejor, ¿no? Con nuestro granito de arena, ¿no? Esto sería el principio existencial que propongo para unir individuos, sociedad y planeta, ¿no? Repito, vivir en armonía respetando el entorno natural, vivir en armonía respetando el entorno social y contribuir a mejorar. Por último, em, en cuanto al sistema moral propuesto, tenemos también el tema del transhumanismo y el futuro problemático que estaba describiendo antes, ¿no? Aquí está la obra de Yuval Noah Harari, otra vez, el Homo Deus, ¿no? Como hombre de Dios, ya somos capaces de, bueno, en fin, que os voy a contar. Acaban de, precisamente, gracias a una terapia española, unos niños en Estados Unidos que dado que los padres y la madre, el padre y la madre tenían unos genes que justo cuando se juntan, pues provocan una, mm, una enfermedad irremediable, pues gracias a la terapia genética del CRISPR o tal, alterando sus genes, han podido salvar a los niños. Estamos en la evolución, ¿no? La tecnología, lo que os hablaba antes, la lectura del cerebro, la manipulación, el volcar la conciencia en un chip, ¿no? Elon Musk y otros. Por ejemplo, esto de Bing 48, ya hace tiempo una multimillonaria, a su pareja, que murió, pues me parece que era cáncer, una enfermedad de estas, pues quería conservar a su pareja de alguna forma y entonces ya se creó un, un- una memoria donde una cabeza robótica muy parecida a su pareja y entonces para poder mantener conversaciones con esto ya empieza a haber también negocios, esto ya empieza como cuestiones para crearte a tu padre virtual, a tu pareja virtual, tu hijo virtual o lo que sea, para seguir manteniendo conversaciones. Esto
que os hablo de BIM 48, yo cuando escribí eso ya hace unos cuantos años. BIM 48 debe tener, no sé, pero 10 años a lo mejor, sí. Pues, sí, por ahí 10 años. Y hoy en día, vamos, de aquella, ni chat GPT ni nada por el estilo. La inteligencia artificial no estaba. Y esta, esta señora con su dinero, pues hizo lo del BIC 48 y hoy en día, bueno, ya está. eh, Había una película, como era? La muerte en Denver, ¿no? O algo así, no sé qué, que también los recuerdos y todo esto también eh, van por ahí mucho las cosas, ¿no? Lo que pasa es que esto, como pongo aquí, puede suponer otra brecha. ¿Eh? Hablamos de la brecha digital, hablamos de, pues claro, esta señora de aquí pudo reproducirla porque la memoria, porque el dinero que tenía, pero esto no es para todo el mundo, ¿no? Eh, Supongo, no sé si conocéis a David Attenborough, que es una terrorista, un entomólogo, bueno, mucha, mucha difusión, documentales, etcétera, etcétera. Y él habla de la apuesta por la Agenda 2030, que basta que salga una propuesta que aunque voy con todo, todo, todo se puede mejorar, pero lo que no se puede hacer es que para algo que se apunta en una dirección y para mejorar, pues ya hay que, hay que mancharlo, hay que tildarlo de que nos quieren conducir, porque como hablaban de natalidad, de reducir la natalidad, y claro, pues esos grupos religiosos, etcétera, etcétera, pues se oponen a esas cuestiones y entonces ya que hay, que el Bill Gates estaba detrás de la 2030 y no sé qué, bueno, una serie de contaminaciones, de conspiraciones, etcétera, etcétera, bueno, por lo que vemos cada vez que se intenta dar un paso en una dirección determinada que no sea la de la pela, el dinero, pues se encuentra con no sé cuántos escollos, ¿no? Lo que hablaba antes de la hipocresía y de la doble vara de medir, también esto influye en estos planteamientos, ¿no? Del futuro. Hablo aquí del problema de los tres cuerpos. Esto fue una serie, no sé si la habéis visto, a mí me dejó impresionado y por eso os la pongo y os la cuento, porque era en China una niña que ve cómo matan a su padre en uno de esos procesos también inquisitoriales, cuando lo del libro rojo de Mao, ¿no? Y ella es una gran científica, bueno, la mandan a un campo de concentración, ella al final, pues como es una buena científica, tiene esa cuestión y llega a contactar con extraterrestres, aunque tiene un aviso cuando logra dirigir una de las recibe una señal, dice, he visto tu señal, no vuelvas a mandarla porque aquí estamos, que como vuelvas a mandarla, yo no, ya no puedo ocultarla y entonces vamos a ir a por vosotros y tal. Y fijaros que esta es la moral, ¿no? Esta mujer manda la señal porque dice que nosotros, y se basa en que nosotros no somos capaces de salvarnos. Y ahí lo dejo, ¿no? Esa es la serie del problema de los tres cuerpos que tiene. Y también tenemos a Raymond o Raid Kurzweil, que es el fundador de la Universidad de la Singularidad. Hizo su dinero, su fortuna con Google también, es uno de los que estuvieron al principio en Google. Y yo me leí su libro sobre la singularidad, hablaba de un libro de 1000 páginas, por cierto, 8, como se suele decir, y hablaba, que a mí me dejaba, estoy hablando del 2015, me parece, hablaba de aquella, tampoco sin inteligencia artificial ni nada, y hablaba de la singularidad, ya sabéis, que es cuando la tecnología supere a la humanidad, es decir, aquello de, eh, ay, ¿cómo fue? El que, el que descubrió la clave de la enigma, ¿no? Este científico inglés que se suicidó porque, como era gay,
y le mandaron una castración química. em, Para los nombres, pero ya me saldrá el nombre. Seguro que ya lo sabéis, que hay una película y todo. Bueno, pues él fue el que dijo que en el momento en que tú hablando con una máquina no sepas distinguir humano de máquina, pues es la singularidad, ¿no? El momento de este transhumanismo. Pues Kurzweil hablaba del año 2045 y yo cuando lo leí dije, wow, madre mía, pero esto es poquísimo, o sea, ¿cómo? No creo que se está columpiando, tal. Bueno, pues se ha quedado corto. Se ha quedado corto. O sea, hoy en día se habla, y por cierto, que me parece que o ha sacado o va a sacar ya otro volumen al respecto, y ya, hoy ya se habla del 2030, de 2030 cuando la tecnología supere que bueno, ahí está todo el tema de la inteligencia artificial, que si es un enemigo para nosotros, tal, tal, tal. Bueno, como lo de la bomba, como lo de la energía atómica, depende de cómo se utilice. Bueno, eso es otro debate, pero ahí lo dejo. ¿Van a ser mejor las máquinas que nosotros? Un poco como el problema de los tres cuerpos, ¿no? O como la evolución, ¿no? Hacia dónde vamos, no sé si esa es la propia evolución, ya que nosotros, con toda nuestra capacidad de ideación y con todas nuestras dimensiones, con todo este planeta y tal, lo estamos haciendo de esta manera, pues no sé si al final las máquinas lo van a hacer. Y aquí, bueno, pues tenemos ya las pruebas de los exoesqueletos, las prótesis bueno, ya sabéis, desde una válvula cardíaca hasta el Parkinson, que hoy en día, pues con implantes cerebrales, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones también están hablando de nuestra propia evolución y a ver sobre qué tiene que ver esto con el sistema moral. Bueno, pues es una componente más, ¿no? Porque si vamos hacia la automatización o hacia esa inteligencia artificial, bueno, pues nosotros a ver en qué queda nuestro estado, ¿no? A ver cuál es nuestra manera. Y ahí también habrá algunos códigos morales que respetar, ¿no? Porque si es para crear muñecas hinchables o algo por el estilo, o para practicar el sexo, o yo qué sé, no sé. eh, en fin, todo la moral inunda todo como veis, ¿no? Y aquí, como os decía, los conceptos relacionados con este sistema moral de humanismo que propongo, pues empezaba con la ética y la moral, como os decía al principio, tienen sus similitudes, como el comportamiento humano, bueno o malo, el deber, la justicia, la virtud, el buscar, y los dos, la moral y la ética, buscan orientar la acción. También tiene una dimensión normativa, podemos crear normas, valores, principios, y están vinculadas a la conveniencia y a la dignidad humana, ¿no? Pero también tienen diferencias, ¿no? Como os comentaba antes, ¿no? El origen etimológico, ética es de ethos y moral es de monis. La naturaleza, la ética es reflexiva, crítica, filosófica, y la moral es práctica, normativa, tradicional. ¿Ves? Desde el punto de vista, es la moral es la práctica, no es la teórica. Yo para mí, pero bueno, esto es una cuestión mía, nada más, ¿no? El carácter también, la ética es universal, racional, la moral es cultural, social, histórica, y tiene una función la ética de analizar los fundamentos y los juicios, y la moral la establecer normas concretas, ¿no? La moral como conjunto de normas y valores de una sociedad o grupo es como a mí me interesa destacarlo en esto, y la ética como disciplina filosófica que reflexiona críticamente sobre la moral. Por eso a mí me parece, bueno, a estos autores les parece más teórica que práctica, ¿no? Eh, como os comentábamos antes, lo del órgano moral, la mente moral, ¿no? Que hablaba de Mark Hauser, ¿no? Hauser. En esta obra del 2008, Hauser habla de una facultad moral innata, similar al lenguaje, de un conjunto universal de reglas, cada cultura indudablemente lo adapta. Habla de que esto puede ser investigado tanto por las ciencias sociales como las ciencias de la naturaleza, y habla también de principios de gramática moral universal. Por eso a mí me baso mucho en eso, porque, pues, fijaros, como el lenguaje, pues para entendernos, pues
ahí está la comunicación. Bueno, pues la moral también puede ser universal, con, aunque tenga principios abstractos, como dice aquí, no son reglas deontológicas, no es un código o una norma o algo así, sino estamos hablando de juicios morales, no solo dependen de la experiencia, de la educación, de las creencias, es algo natural, como dice él. La experiencia instruye y delimita también. Aquí está el aprendizaje por instrucción, o sea que tenemos que, por eso la educación es tan importante. Se acerca a movimientos filosóficos, a sistemas filosóficos, no me voy a parar aquí, a Kant, a Hume, a Rawls. Rawls es el que os comentaba antes del juicio a Rawls, lo vamos a citar un poquito más adelante también, que es el que se mete el que trata el tema de la justicia. O también pone objeciones a Piaget y a Kohlberg por el tema de la autoridad, ¿no? El papel que pone ahí, cuáles son los criterios determinantes, en fin, muchas veces la condición de los padres, pues ahí, si estamos hablando de algo natural, no depende de unos progenitores solo, ¿no? Bueno, también pone Mark Hauser pone objeciones a Hume con respecto que ignora la importancia de la justificación. Hume se basa mucho en la emoción, le da mucha importancia a la emoción. Ya sabéis, Hume también es que somos malos por naturaleza y que el está antes la emoción que Hauser cuestiona todo esto. Y, como os decía, John Rawls, los fundamentos para el órgano moral, Rawls estudia mucho la justicia, el tema de la justicia como equidad, la facultad moral, eh, como antecedente intuitivo de decisiones novedosas, los juicios éticos, muchas veces sin razón justificada. Bueno, voy deprisa porque ya no queda mucho tiempo. La conducta ética basada en principios inconscientes operativos, o sea, incide sobre el tema natural, y revelados en posición, principios inconscientes, los que hablo aquí, como posición original. También habla del principio, Hauser, del principio de equidad, al margen, la reconstrucción evolutiva, habla de la historia de los cazadores y los recolectores también, como, en fin, se basa, es un buen tratado, es un libro considerable, también voluminoso, 500 y pico páginas, sobre la mente moral, o sea, de la moral como algo natural, instintos sociales, habla del origen evolutivo del comportamiento moral, de investigar la reciprocidad, la paradoja de esto es lo que os comentábamos antes de la vía del tren, etcétera, etcétera. Las formas básicas en el reino animal, como hizo Kropotkin también, como en el terreno de la cooperación, el fundamento psicológico, la anatomía, la función del órgano, todo esto también está relacionado, como, es decir, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra forma de... Todo la cooperación de las que os hablé, acordaros en el anterior módulo. En fin, habla de todas estas composiciones de nuestra moral natural, ¿no? De una gramática moral universal, integra, como digo, a Kant, a Hume y tal, y apoya el pluralismo de Rawls en compartirla, por eso hace mucha insistencia en esa gramática, en ese lenguaje relativo al humanismo, a lo que se puede, o a esa moral, perdón, que se puede compartir, ¿no? También que quiero, no quiero acabar sin hacer mención a la Cruz Roja, al fundador de la Cruz Roja, con sus, claro, tenemos como quien discute de que la Cruz Roja, pues la labor que hace, humanista, etcétera. Bueno, pues sus principios son precisamente la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado, la unidad y la universalidad, ¿no? Y también quiero hacer referencia al Movimiento Humanista Internacional, que hoy en día es una ONG fundada en 1952, que promueve el humanismo como visión ética y racional basada en una serie de principios. Aquí, el laicismo, la libertad de conciencia, derechos humanos universales, educación crítica y científica y ética basada en razón y empatía. Tiene una serie de actividades como la defensa de las personas perseguidas, la presión política internacional, publicación de informes, el apoyo a organizaciones nacionales
Y fijaros en el lema, así como os hablaba del lema de Silo, actúa como con los demás, como quieres que actúen los demás contigo, o bueno, que tenemos eso, el amor al prójimo, tenemos muchas consignas, como también la o los principios, como pueden ser lo de la Cruz Roja, los religiosos mismos, en este sentido. Fijaros aquí, el lema de la Internacional Humanista es: pensemos por nosotros mismos y actuemos por todos, ¿no? Fijaros qué conjugación, como intento de lo individual con lo social, y en este caso que también intento lo natural. Pensemos por nosotros mismos y actuemos por todos, ¿no? Aunque está mal escrito aquí, que pues es Coccia, o sea, C-O-C-C-I-A, Coccia, pero la metamorfosis habla también, lo traigo a colación porque Emmanuel, un biólogo italiano, habla de que la vida es horizontal, no es ascendente, la evolución no es de los evolucionistas, sino que es una metamorfosis de lo mismo, de esa energía. La vida tiene diferentes manifestaciones, y entonces en ese sentido también es muy universal su planteamiento. Es un libro que también recomiendo mucho, ¿no? Metamorfosis de Manuel Coccia con CCIA. La ideación, esto es mío, como sabéis, como característica innata, la dualidad activa de la vida activa y contemplativa, la influencia, lo mismo que la de la retórica y la estética, la crisis del humanismo del siglo XX, bueno, son temas todos, la cibernética y el impacto, como hemos visto ahora también con el transhumanismo. Podemos hablar bueno, trato aquí un ejemplo de la unidad cultural europea, fijaros, diferentes países tal, pero cuando se quiere, cómo se puede crear pues un espacio común, eh, con unos valores comunes, bueno, pues esto también podría ser un camino a seguir para, desde estas instituciones culturales y valores comunes, pues llegar a este tratado moral existencial pero bueno, como lo de Hope o como muchas cosas que no parece que vayamos por ese camino, ¿no? Teniendo el sujeto humano como centro, pero sin olvidarnos de nuestro entorno. Aquí también hablo en mi tratado de la relación Asia-Occidente, como os he hablado alguna vez del caso de China, etcétera, como allí lo social prima sobre lo individual, aquí en Occidente lo individual prima sobre lo social, eso es otro tratado, es lo mismo que lo de la naturaleza versus cultura, y aquí el yin y el yang que yo hablo, o bueno, que se dice, pero la cuestión es llegar a esa universalidad con nuestras diferencias, como no, que no son diferencias, son diversidades, pero que no estamos todos embarcados en el mismo planeta. Y con esto termino ya el tratado existencial, un poco apurado, como podéis comprobar en esta última exposición, al tratar de unir estos dos temas, que eran dos módulos en el curso pasado, pero espero que no por ello desmerezca, o por lo menos despiste, o lo que trato de transmitir es esa globalidad existencial. Acordaros que se llama tratado existencial. Hemos partido de nuestra característica básica, mínima, 267 genes, acordaros, de una capacidad de ideación, que tenemos tres dimensiones existenciales: la biológica, la cultural y la espiritual o intangible, que tenemos un modelo en base que es el equilibrio entre esas tres dimensiones, también una guía para la vida con el entorno social a través de la cooperación, la igualdad y la innovación, también con el entorno, como hemos visto ahora, a través de no darle la espalda a la naturaleza, sino precisamente todo lo contrario, darnos la mano y seguir nuestra evolución con la naturaleza y no contra la naturaleza, y termina con ese principio moral universal que un poco antropocéntricamente, lo mismo que Homo sapiens, pues llamo humanismo. Es lo que era mm, lo más abarcable, lo que más abarcaba dentro del estudio que he hecho al respecto, y tampoco era cuestión de ponerle
no me he parado a buscar otro nombre para ser más humanismo, lo mismo que el círculo de la tercera dimensión, el espíritu, bueno, en fin, sé que son términos que, como he tratado de explicar, tienen sus acepciones, etcétera, etcétera, pero que respondan a lo que verdaderamente trato de comunicar en este caso, que es su practicidad, su utilidad, su conceptualización sencilla, espero que con todos estos ejemplos que os valga para vuestra comprensión, vuestro conocimiento, vuestra información, para vuestra existencia, en definitiva. Nada más, hasta aquí el curso del Tratado Existencial. Simplemente recordaros que me enviéis a través del correo que tenéis, podéis mandármelo el que tiene la UNED es el de la Universidad donde trabajo, en la Universidad de La Coruña, gabriel.vázquez@udc.es, y ahí me podéis mandar vuestras reflexiones al respecto de lo que, por ejemplo, lo que os acabo de que pensáis sobre esa balanza, si vamos hacia el desastre, seremos capaces de revertir la situación con medio vaso vacío, medio vaso lleno, bueno, en fin, cualquier cuestión que veáis que os motive para hacer una reflexión al respecto, que os haya motivado y que os haya promovido este curso. Un saludo y para lo que sea, seguimos en contacto a través del chat bien de Teams o bien de mi correo electrónico que os acabo de facilitar. No sé el plazo que tenéis para, bueno, normalmente me mandan al cabo de 10 días, 15 días creo que es, me mandan el tema de las actas que tengo que enviar a la UNED. Lo digo para que más o menos ahí tenéis un plazo de eso de 15 días arriba abajo para que me enviéis esa reflexión para, bueno, tener yo constancia de del seguimiento por vuestra parte del curso, simplemente. ¿De acuerdo? Pues nada más. Un saludo. Hasta la próxima.